Bienvenido a nuestro segundo video de nuestra cuarta semana. Juan nos ha hecho referencia a una mujer y a un dragón. En ella se encarna la iglesia y las fuerzas que se oponen a ella, es decir, el mal. El mal no viene representado únicamente bajo la figura del dragón. A ella se le une la bestia que procede del mar y la bestia que procede de la tierra. Junto a estas dos bestias surge la gran prostituta, Roma. Por eso es interesante introducirnos mucho más profundamente en lo que quiere significar este capítulo, que nos devela las fuerzas históricas del mal en nuestra historia. El capítulo que vamos a comentar es muy posiblemente uno de los más conocidos. Aparece el tan mentado anticristo. Juan tiene que utilizar una figura para despertar la conciencia de aquellos cristianos que se han definitivamente entregado al poder del Imperio Romano. Es como todos aquellos que piensan que frente al poderío de los grandes imperios y de las grandes fuerzas históricas del mal en nuestra historia, lo único que hay que hacer es tratar de sobrevivir a ellas o aliarse con ellas. Por eso, Juan utilizará esta figura para despertar la conciencia de las comunidades cristianas. Como nos damos cuenta, Juan nos invita a hacer una lectura consciente de nuestra propia historia. Al abordar el capítulo 13 nos llama la atención cómo a veces los cristianos afrontamos el problema del mal. Muchas veces nosotros hemos personificado el mal, pero hemos dejado de lado las dinámicas del mal que se entretejen en la historia. Por esto, mucho más allá de personificar el mal, Juan hace hincapié en cómo es el mal en esta historia. Ve surgir primero una bestia, que hace referencia a las 4 bestias que se mencionan del libro de Daniel, representando los 4 imperios que eran una amenaza para el antiguo Israel. La bestia significa una total inhumanidad, es decir, es una fuerza no humana y que está contra lo humano y lo que Dios ha creado. Esta tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas. Fijémonos que tiene un gran poder, pero sin embargo su poder es limitado. No es el número 12, es solamente 10 cuernos. Tiene 7 cabezas, es decir, es la perfección de la inhumanidad del mal. Esto quiere representar las cabezas. Como tal, unida al número 7, representa la perfección de la inhumanidad. Posee 10 cuernos. Y sobre estos 10 cuernos, que son símbolos de poder, posee 10 diademas. No está sobre la cabeza de la bestia. Las diademas, las coronas, se encuentran sobre el cuerno de estas bestias, ejemplificando que este poder no radica en la cabeza de la bestia, sino en el poder que ella tiene, dándonos a entender que este poder que ella tiene no lo posee en sí mismo, sino que es el poder por el poder. Además, en esa cabeza lleva títulos blasfemos. Recordemos que los emperadores de aquel entonces aspiraban que se les diese culto como dioses. Juan une en una bestia las características que aparecen en el libro de Daniel. Vi que se parecía a un leopardo, con patas de oso y con fauces como de león. Esta bestia le pertenece al dragón, que le ha dado su poder, su trono y su gran poderío. Es un llamado a nuestras comunidades cristianas. Muchas veces nos hemos detenido únicamente en la figura del dragón, pero no nos hemos dado cuenta de las influencias y las dinámicas reales en nuestra historia. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la llaga mortal se curó y entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante el dragón. Fijémonos que esta bestia que surge del mal lo que busca es que adoren al dragón, no que adoren a la bestia en sí misma. Esta bestia representa el poder político. Como lo hemos visto, el poder político tiene un poder importante, es la perfección de la inhumanidad y sobre sus cabezas, sobre sus diademas, existen unos títulos blasfemos. El texto nos afirma que la bestia poseía una herida en su cabeza, pero se curó. Muy posiblemente está haciendo referencia a Nerón en 2 aspectos. En el tiempo de Juan existía el mito de Nerón redivivus, es decir, que Nerón no había muerto, sino que había escapado a la tierra de Partias.
y que regresaría nuevamente con un ejército para recuperar su imperio. Este mito aterrorizaba a los cristianos que habían sufrido la persecución en tiempos de Nerón. Por otra parte, luego de la muerte de Nerón, el imperio cae en una guerra civil. Es a través de Vespasiano, el padre de Domiciano, que el imperio recobra nuevamente su esplendor. Pero junto con su esplendor, el imperio recobra su violencia y la injusticia. Por esto, Juan quiere llamar a los cristianos a mantenerse fieles en medio de la opresión y de la injusticia, a resistir creativamente las injusticias del poder político. Los adoradores de la bestia exclaman «¿Quién como la bestia?», haciendo una clara referencia a Éxodo 15:11, donde se afirma en la tradición de Israel «¿Quién como Dios?». Recordemos, Miguel, que ha surgido en el capítulo anterior, su significado es «¿Quién como Dios?». Por eso Juan en este momento va a realizar una antítesis entre el Cordero y la bestia. El anticristo ha de entenderse como el que está en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Todas aquellas dinámicas que están en lugar de Cristo o contra de Cristo. En tal sentido, los adoradores exclaman «¿Quién como la bestia?». La contraposición o la antítesis continúa. Fijémonos las veces que se afirma que se le ha dado el poder. La bestia no tiene el poder por sí mismo, sino únicamente se le ha dado. En cambio, a Cristo no se le ha concedido el poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, sino que Él es digno de todo poder sobre raza, pueblo, lengua y nación. El poder viene del hecho salvador de su pasión y resurrección. Entre la bestia del mar y la bestia de la tierra, Juan nos hace un llamado. Primero, a mantenernos fiel y por lo tanto unidos al libro de la vida. Mientras que los seguidores de la bestia lo único que pueden hacer es blasfemar contra Dios, blasfemar contra su nombre, su morada y aquellos que le siguen, es decir, aquellos que moran en la tierra. Juan también quiere animar a aquellos que se encuentran sufriendo la persecución y por eso los invita a resistir. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a la espada ha de morir. No se trata de un fatalismo, sino a seguir dando el testimonio de Jesucristo. Por último, surge la bestia de la tierra, y es interesante prestarle atención a esta bestia. Esta bestia tiene dos cuernos como de cordero, pero habla un lenguaje como de serpiente. Es similar al cordero, pero la lengua de serpiente nos recuerda al Génesis, a la serpiente primordial del Génesis. Por lo tanto, se trata de todo sistema religioso o de todo sistema de propaganda que sirve a todos aquellos sistemas opresores y que opriman a la humanidad. Fijémonos cómo Juan realiza una descripción de esta bestia. No le importa tanto el personaje, sino lo que realiza, invitándonos a las comunidades cristianas a discernir el mal en nuestra historia. Realiza grandes señales. Hace bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Hace una imagen para que la adore. Hace que todos aquellos que no la adoren sean exterminados. Y hace que se hagan una marca en la mano derecha. Esta marca de la mano derecha hace referencia al libro de Daniel 3:1-18. Recordemos que también los seguidores de Jesús se han hecho una marca. Por eso se presenta también como antítesis a los seguidores de Jesús. Esta referencia continua al verbo hacer es una invitación clara a las comunidades cristianas a discernir el mal en nuestra historia. Este mal que crea opresión e injusticia. Aquellos que no adoran a la bestia no pueden comprar ni vender nada. Finalmente, un pasaje que es ampliamente conocido aun por aquellos que jamás han leído el Apocalipsis. Su cifra es 666. Este número ha cautivado la atención no solo de los comentaristas, sino también del público en general. 666, si aplicamos la geometría, es decir, en la que cada número corresponde a una letra o cada letra corresponde a un número, podría dar como resultado el nombre de Nerón. Sin embargo, muchos comentaristas han dejado caer esta hipótesis. 666
significa la total imperfección, la total infinitud. 3 es número de plenitud. 7 es número de plenitud. Por lo tanto, 6 3 veces significaría la total imperfección. Juan nos llama a ser inteligentes para entender el obrar de las bestias en nuestra historia. En esto consiste la sabiduría. En esto consiste la inteligencia. En tener criterios de discernimiento para discernir las dinámicas opresoras de nuestra historia. El capítulo continúa, y esta vez aparece el Cordero, con un gran número de gente en la colina del Sión. Se dará una gran batalla, un cántico nuevo, un cántico de liberación. Es importante entender este nuevo cántico de liberación. Continuamos el capítulo 14 con un cántico nuevo, un cántico de alegría. Nos hace fijar nuestra mirada en el Cordero, un Cordero que se encuentra en pie. ¿Por qué nos hace referencia a encontrarse en pie? Porque este es el mismo Cordero que ha muerto y ha resucitado, y ahora se encuentra en pie en medio de su pueblo. En el monte Sión nos hace referencia a un lugar de defensa de la ciudad de Israel. El monte Sión se sostiene como la defensa de la ciudad. Junto a él se encuentra 144.000. Quiere decir un nuevo pueblo, todos, incluyendo hombres y mujeres, que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Lo encuentran, el signo que llevan, lo llevan en su frente, no pueden esconderlo. Se escucha un gran ruido, y este ruido es una explosión de alegría y de felicidad, como de citaristas que tocaran sus cítaras. En esta explosión de alegría se escucha un cántico nuevo. Nos hará, en el capítulo 15, versículo 3, correlación al cántico de Moisés. Recordemos que estamos en un ambiente de Pascua y de celebración. El ambiente que nos quiere hacer referencia al Apocalipsis es el ambiente pascual. Un cántico nuevo. El cántico nuevo se basa fundamentalmente en la novedad que trae Jesucristo a la historia, que es cantada delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Su mensaje es para la humanidad completa. Nadie podría aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Nadie puede aprender realmente lo que significa Jesús si no le sigue. Por esto hace referencia a aquellos que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Debemos entender esta afirmación dentro del ámbito profético de Israel y sobre todo dentro del ámbito que nos está colocando Juan a no acostarse o ser alianzas con la prostituta, con el poder de Roma. En tal sentido, son vírgenes porque siguen al Cordero donde quiera que vaya. Se mantienen fieles porque no han negociado con las bestias, ni con el poder político, ni con el poder religioso o propagandístico. Ellos son las primicias dentro de la humanidad rescatada. Fijémonos nuevamente cómo nos va a describir a esta humanidad rescatada, en la que se encuentran hombres y mujeres. En su boca no se encontró mentira, es decir, la verdad vivida. No se trata de que algún momento no hayan dicho mentira o no, sino que se han mantenido fieles. Recordemos que anteriormente nos ha dicho no se mancharon con mujeres pues eran vírgenes. No tuvieron contacto con la prostituta, sino que se mantuvieron fieles al Señor. Y ahora nos va a hacer referencia a un primer ángel. Este texto nos hará referencia a 3 ángeles. El primero nos anuncia la conversión, pero fijémonos cómo nos los anuncia. Temed y dadle gloria a Dios, porque ha llegado la hora de su juicio. El capítulo anterior nos ha hecho referencia a esta hora. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, al mar, a los manantiales del agua. Nos está haciendo una clara referencia al Dios creador, es decir, al Dios vivo y verdadero. Nos está haciendo esta referencia al Dios de la creación para mantenernos fieles al Dios de la vida. Ahora tengamos en cuenta para entender este juicio de Dios lo que significa lo que canta este segundo ángel. Cayó, cayó la gran Babilonia. Se trata de un ángel que anuncia una bienaventuranza. Cayó, cayó la gran Babilonia. Acordémonos que hay unos mártires que han pedido que se haga justicia. La que dio de beber a todas las naciones
el vino del furor o el vino de la violencia. Será bueno mantener este vino del furor, la que dio de beber a todas las naciones, el vino de furor, porque es importante entender en los capítulos que siguen que Dios no actúa con venganza matando a los demás. No actúa como actúa el hombre. La violencia no le responde con la violencia. La bestia misma devora a sus propios hijos. Por eso, la muerte no viene de Dios, sino que viene de la misma bestia. El tercer ángel es una advertencia final. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente y en su mano, tendrá que también beber el vino furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y delante del Cordero. La morada del tormento se elevará por los siglos, y no hay reposo, ni día ni noche a los que adoran a la bestia de su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Esta copa de su cólera no es más sino que la ausencia del mismo Dios. Frente al juicio, Juan incita a la comunidad a mantener la paciencia, es decir, la resistencia, pero no solamente la resistencia, sino también a la fidelidad, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos mandamientos de Dios y esta fe de Jesús, que el ángel anteriormente nos ha dicho, es una buena nueva eterna. Esta buena nueva eterna no es pasajera, sino más bien estable. Oí una voz que decía, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Ahora sí, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Recordemos que Apocalipsis 6:11 nos había dicho este clamor de los mártires que esperaban la justicia de Dios. Ahora se cumple la justicia de Dios. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Como nos damos cuenta, es un cántico de alegría de toda la comunidad cristiana, de la iglesia celeste y de la iglesia terrestre. Continúa haciéndonos referencia ahora a la siega, llamándonos la atención a Joel 4 y siguientes. Mete la hoz y siega, porque ha llegado la hora de cegar la mies, y la mies de la tierra está madura. Se trata de la universalidad de toda la tierra, no se trata de una particularidad. La buena nueva de Dios es extendida a toda la tierra. El Apocalipsis nos afirma, el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y quedó sesgada la tierra. Esta buena nueva eterna impregna toda la tierra y transforma toda la tierra. Esta afirmación de toda la tierra es necesario mantenerla, darnos cuenta la universalidad de esta buena nueva eterna. Al final surge una afirmación que es importante entender. El lagar fue pisado de toda la ciudad y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de un caballo en una extensión de 1600 estadios. 1600 estadios es multiplicar 4 por 4 y estos a la vez por 100. Hace referencia este número en el contexto que lo estamos leyendo de la derrota total del mal. Quiere decir que el mal en sí mismo no tiene consistencia. Como tal, pasará. En tal sentido, se enmarca dentro del canto de victoria que nosotros estamos leyendo en este momento. Este capítulo, y en especial el final, nos hace pensar sobre lo que significa la justicia en Dios. Muchas veces podemos reducir su concepto de justicia al concepto que nosotros tenemos de la justicia que experimentamos en la tierra. Es decir, una justicia limitada simplemente a castigar o premiar a aquellos que se portan bien o a aquellos que han infringido la ley. En tal sentido, el concepto de justicia en Dios, según lo que hemos leído en este capítulo, es mucho más amplio. Su justicia consiste en llevar el plan de salvación a la plenitud, en hacer que aquello que ha sido creado alcance la total y la plena gloria. Por eso, Dios es siempre oferta de vida. Dependerá de nosotros de abrirnos a esa oferta de vida para tener una vida plena. En eso consiste la justicia de Dios, en llevarnos a la vida abundante y plena, no solo a nosotros,
sino también a la creación entera, a la